Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios, que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido ministro por el don de la gracia que recibí de Dios, en virtud de la eficacia de su poder. Yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y manifestar a todos la dispensación del misterio que estaba oculto desde siempre en Dios, el Creador de todas las cosas, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la Iglesia. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza, mediante la fe en Él. Palabra de Dios. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices por nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, lo encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tarda en llegar, y se dedica a golpear a los servidores, a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Cuando en el año 1978 fue elegido Papa San Juan Pablo II, no sé si los cardenales electores sabían lo que hacían. El Espíritu Santo sí, con toda seguridad.
Para entender por qué el Espíritu Santo quiso elegir a San Juan Pablo II, hay que entender cómo estaba la Iglesia. Muchos de vosotros, aunque entonces ya erais adultos con uso de razón y católicos practicantes, sin embargo no erais del todo conscientes de cuál era la situación. Naturalmente, los que ya entonces estábamos dentro de la Iglesia, yo era un seminarista, sí que éramos conscientes de qué estaba pasando. En todo caso, aunque no erais quizá del todo conscientes, sí sufríais las consecuencias. En el año 72, hacía 7 años que había terminado el Concilio Vaticano II, aún le quedaban 6 años de gobierno, es decir, él no lo sabía, pero aún le quedaban 6 años porque murió en el 78. Pablo VI, Beato Pablo VI, beatificado el pasado domingo, en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, es decir, no en una homilía cualquiera, dijo aquella frase tremenda, de el humo de Satanás ha entrado dentro de la Iglesia. Es una frase, las frases son frases, en fin, pero que es una frase que refleja el sentir, el ánimo del Papa en ese momento, importantísima por el contexto en que fue dicha fiesta solemne de San Pedro y San Pablo, y porque recogía, más allá de que el Papa tuviera un mal día esa mañana en el Vaticano, recogía el ánimo de muchos en la Iglesia Católica, representaba con esa frase no solo el sentir del pontífice, sino el sentir de muchísimos. Esa sensación de que la confusión era lo que imperaba en la Iglesia. Y de hecho el Papa, cuando pronuncia esa frase, el conjunto de la homilía, que por desgracia ni siquiera el Vaticano publicó íntegra en el Observatorio Romano, publicó solamente unos extractos, el conjunto de la homilía, de lo que se publicó, hablaba de la confusión. Se refería, por ejemplo, a los hombres de ciencia, de cómo hoy los católicos, año 72, imaginaos hoy, seguían más a lo que era, lo que podía decir un famoso o un científico que a las verdades de la fe. En todo caso, confusión. Y el Papa no encontró otra imagen simbólica más lúcida para hablar de confusión que la del humo, pero el humo de Satanás. El humo de Satanás ha entrado dentro de la Iglesia. Son palabras de un Papa, no son palabras de un fanático, de un integrista o de un fundamentalista, como algunos ahora mismo están diciendo, de aquellos que en el sínodo han hablado a favor de la tradición. Son palabras de un Papa en plena lucidez y en pleno ejercicio de sus funciones, hablando de la confusión y de las consecuencias. ¿Por qué esta confusión? Porque el Concilio Vaticano II, que ya ha terminado en el año 65, bajo el pontificado de Pablo VI, estaba siendo interpretado, aplicado, lo que se llama la hermenéutica, la aplicación, en una clave de ruptura, no en una clave de continuidad con los 2000 años, 1970 años precedentes, sino en una clave de ruptura. Parecía que la Iglesia anterior tenía que desaparecer. Si te decían, yo tenía en el año 78 24 años y estaba terminando mi teología, si te decían que eras preconciliar, era el mayor insulto que te podían hacer. Eres un preconciliar. Jamás entendí por qué ser preconciliar tenía que ser una maldición. Yo ante esto respondía diciendo: San Francisco de Asís fue preconciliar, vivió en el siglo XIII. Y Santa Teresa de Jesús fue preconciliar, vivió en el siglo XVI. Y San Ignacio de Loyola fue preconciliar. Y San Juan Bosco. Oiga, y sobre todo, nuestro Señor Jesucristo fue tremendamente preconciliar. Vivió 2000 años antes del concilio, 1900 y pico. Y la Santísima Virgen María, y los apóstoles, y los mártires. ¿Cómo podemos decir que todo lo anterior al Concilio Vaticano II es despreciable y es simplemente material de desecho?
¿cómo podemos decir que la Iglesia Católica empieza en 1963, en 1962, en 1965? ¿Pero cómo podemos decir esto? Y sin embargo, esto es lo que se decía. Nunca oficialmente, nunca afortunadamente desde la cátedra de Pedro, pero esto es lo que se decía y lo que se aplicaba. El rosario era motivo de burla, la adoración del Santísimo desapareció de casi todas las parroquias, infinidad de parroquias hicieron tabula rasa de las devociones populares o de las sagradas imágenes. Los sagrarios fueron retirados de los templos y recluidos a habitaciones más o menos visibles, muchas veces totalmente invisibles. Los sacerdotes, las monjas, se despojaron de sus vestidos que les identificaban como personas consagradas y se vistieron no solo como laicos, sino a veces ridículamente como laicos, porque generalmente los laicos solían vestir con más dignidad porque sabían vestir, mientras que ellos que estaban acostumbrados a vestir como curas o como monjas y no sabían después ni siquiera vestir como laicos. Es decir, en muy pocos años se produjo una desamortización, no solo de formas externas, sino de el alma, la espiritualidad, la motivación, la liturgia, el dogma, la ética de 2000 años. Es decir, cuando después el Papa Benedicto afirma también solemnemente que se ha aplicado una lectura equivocada y errónea del Concilio Vaticano II, esa hermenéutica, esa interpretación de la ruptura y no de la continuidad, está hablando de esto. Así que cuando Pablo VI muere en el año 78, la sensación que hay en un sector de la Iglesia minoritario es que vamos al caos, la confusión, el humo de Satanás impera. No solo por esto que os he dicho, sino porque sois víctimas de ello. Vais a un sacerdote y decís: padre, ¿qué hago? Tengo ya 3 hijos, ¿qué hago? ¿Cómo puedo tener más, no tener más? Según qué sacerdote vas, te dice una cosa u otra. Padre, tengo mi novia o mi novio, ¿qué hago? Según qué sacerdote te dice si es pecado o no es pecado. Y no solamente en las materias sexuales, sino prácticamente en todo. Desde la ridiculización de aquel que se confiesa o que reza el rosario a el decir estas cosas tienen que seguir haciéndose. Confusión. En esta confusión, el Espíritu Santo, que sabe siempre lo que hace, y digo siempre, no solo cuando nos interesa a nosotros, siempre permite que los cardenales elijan a el que hoy es San Juan Pablo II, en aquel momento Karol Wojtyła, cardenal arzobispo de Cracovia, en Polonia. Qué sorpresa para muchos, qué disgusto para muchos, qué alegría para otros. Aquel día el Papa se asomó a la ventana, aquel balcón de San Pedro, y dijo una frase que es de Cristo y que la pronuncia Cristo previendo la persecución: no tengáis miedo. El primer saludo de San Juan Pablo II, su primera carta de visita a los católicos, al mundo: no tengáis miedo, no tengáis miedo. Pero no porque aquí estoy yo, que soy un campeón, un valiente, sino porque nunca el Espíritu Santo va a abandonar a su Iglesia, aunque ciertamente la nave de la Iglesia se vea azotada en muchos momentos por una fortísima tormenta. Creo que estas palabras son las primeras que hoy tenemos que recordar en esta fiesta litúrgica de San Juan Pablo II. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Estos días estamos empezando el año santo teresiano y yo estoy meditando todos los días y deteniéndome todos los días en el precioso verso de Santa Teresa: nada te turbe, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. No tengas miedo. Parece que la tormenta va a acabar y va a hacer naufragar la nave de la Iglesia. Como estábamos en el año 78, tantas cosas que los laicos no se enteraron, pero cómo estábamos en el año 78, y en el 77, y en el 76, en la década de los 70,
cuando solo en España se secularizaron más de 10.000 entre religiosos, religiosas, sacerdotes, como estábamos. El humo del infierno había entrado dentro de la Iglesia y solo había confusión. Así que primera cosa de San Juan Pablo II, no tengáis miedo, ni entonces, año 78, ni ahora, año 2014. No tengáis miedo, el Espíritu Santo sigue trabajando, aunque a veces parezca que Dios está durmiendo la siesta. Nunca duerme, nunca deja de velar por su Iglesia. Segunda cosa que quiero recordar de San Juan Pablo II. Él, por supuesto, cogió el timón de la nave de la Iglesia con mano firme y evitó que esa barca, esa nave, se hundiera. Pero lo hizo de dos maneras, o aplicando dos principios. Primero, en ese orden lo hizo, primero con la verdad. Fue el Papa de las certezas. Algunos dicen, fue el Papa de los viajes, fue el Papa de los jóvenes. Todo eso es cierto, pero sobre todo fue el Papa de las certezas. Porque él sabía que había sido elegido por el Espíritu Santo para eso. En medio de la confusión, en medio del humo, pongamos luz, pongamos claridad, pongamos certezas, certezas. Y las certezas solo se pueden poner con la verdad, poniendo de manifiesto la verdad. La verdad de la palabra de Dios, la verdad enseñada por Jesucristo y vivida por Jesucristo, la verdad tal y como nuestro Señor la transmitió a los apóstoles y estos la custodiaron y la transmitieron, la verdad. Esto está bien, esto está mal, este es el dogma, esta es la doctrina, esta es la moral, esta es la liturgia, la verdad. Y la verdad entendida como un don, no como un yugo, no como un castigo, no como algo de lo que tenemos que liberarnos para poder alcanzar la felicidad, sino la verdad como el camino de esa felicidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras de Cristo, de las pocas veces que Él habla de sí mismo, que recoge con un don precioso el Evangelio de San Juan. Pero una vez que San Juan Pablo II hubo recordado cuál era la verdad, y quedará durante siglos, o por lo menos durante decenios, y está en pleno vigor el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue el gran trabajo quizá de su pontificado. Una vez que hubo establecido la verdad, San Juan Pablo II habló de la misericordia. Es el Papa de la Divina Misericordia, que es que lo estamos olvidando. Ningún Papa como él habló de la misericordia, vivió la misericordia. Oiga, que fue en Polonia, donde se aparece el Señor a Santa Faustina antes de la guerra para recordarle esto: yo soy la Divina Misericordia. El Papa de la Divina Misericordia, que muere en la víspera de la fiesta litúrgica del Domingo de la Divina Misericordia, el Papa de la Divina Misericordia es el Papa de la verdad. El Papa que acaba con la confusión es el Papa de la Divina Misericordia. No hay oposición entre verdad y misericordia. No hay una misericordia contraria a la verdad. No hay una misericordia que tenga que imponerse sobre la verdad como si la verdad fuera enemiga de la misericordia. La primera verdad es que Dios es misericordia y el primer acto de misericordia es predicar la verdad. Tres ideas, por lo tanto, para recordar hoy, primera fiesta litúrgica de San Juan Pablo II. No tengas miedo. Parece que vivimos de nuevo tiempos de confusión. Ya los hemos vivido, y peores. No tengas miedo. El Espíritu Santo sigue siendo aquel que protege y protegerá siempre a la Iglesia. No tengas miedo. Segundo, verdad plena, en continuidad, no en ruptura con la palabra de Dios y con las enseñanzas de 2000 años de la Iglesia. Verdad plena, no verdad a medias, no diferencia entre dogma y pastoral, diferencia imposible. Verdad plena, pero verdad siempre con misericordia. La primera verdad es que Dios es misericordia y el primer acto de misericordia es predicar la verdad. Este ha sido el legado de San Juan Pablo II. De
todos le recordamos, que es el santo al que todos hemos conocido, que no estamos hablando de un papa que vivió hace 1000 años, que ha sido un papa que ha pasado por nuestras calles, que ha sido un papa al que muchos hemos podido tocar, al que muchos hemos podido oír en persona y al que todos hemos podido ver de una forma o de otra a través de los medios de comunicación, que su memoria no está muerta ni enterrada, ni es inútil, ni puede ser echada al olvido como quizá algunos quisieran. Hoy en la liturgia de San Juan Pablo II confiamos en Dios, proclamamos nuestra fe en las enseñanzas de la Iglesia, en la tradición y en el magisterio, y nos abandonamos confiadamente a la divina misericordia. Que así sea.